Hola, buenas gente. Aquí estoy de nuevo para presentaros un nuevo ejército que he pintado, que en este caso es de romanos del Alto Imperio, en el que, bueno, podemos comentar que este imperio históricamente está clasificado desde la época del primer emperador Augusto hasta un poco el final de los Antoninos. Básicamente en la ambientación o el tiempo en que se recrea un poco la primera película de Gladiator. Aquí podemos ver un poco los dominios que tenía el Imperio Romano en aquella época, cuando empezó un poco el imperio, a partir del triunvirato y que se pasó de la República al Imperio, y ya podemos ver que era una extensión enorme. De hecho, incluso llegó el punto en el que el emperador Adriano iba para arriba para abajo, pues ya pues tapando un poco los poros de todos los enemigos o vecinos de este imperio tan extenso. Por ejemplo, que en Britania, que se conquistó y ya llegó un punto en que tuvo que construir un muro, o en Oriente, en los dacios también, que al final fue una de las campañas de esa época notorias, pero que ya prácticamente a finales del siglo segundo, pues después de Cristo, pues ya pasó a otra época de esplendor del imperio. Bueno, básicamente esta época es la más esplendor. Aquí podemos, bueno, aquí os puedo mostrar miniaturas que hacen un montón de puntos que, que luego obviamente se pueden ajustar. Aquí os presento lo que son los equites de alares, un poco que yo lo clasifico como la caballería pesada élite, en el que pues, se puede decir que ya en esta época ya por fin los romanos habían potenciado mucho más esta unidad que no en la época de República, que eran unos puntos débiles. Aquí también os presento equites de cohortes, que es un poco más la caballería clásica, de numerosa que tenían en esa época, porque al tener tantos reinos o tenía tantos dominios el imperio, pues no tenían caballería, caballos, jinetes, un ejército muy profesional, muy amplio, muy numeroso. Creo que contaban casi con 30 o 30 y pico legiones, una barbaridad para, para aquella época, que la logística solo se la podía permitir un imperio como los romanos en su cenit de poder. Aquí también os presento los númidas, o también Maurice, que es caballería ligera jabalina, que es otro ejemplo de lo que os estaba diciendo ahora. O sea, de tantos dominios, tantas regiones dominadas, pues aportaban sus levas o sus unidades militares. Y aquí un poco el corazón de los ejércitos de los romanos del Alto Imperio, que son los legionarios. Aquí, a diferencia del vídeo que hice anteriormente de los romanos del Bajo Imperio, aquí un poco le pongo de todo. Aquí sois infantería pesada, armadura, impacto y encima élite. Es para que se puede poner élite, no se puede poner, pero para que veáis que es un poco las legiones en su máximo esplendor. Y luego también he querido, es una cosa personal, he querido cambiar el color y un poco las unidades de legionarios como pretorianos. Y lo único que le diferencio es que son con apoyo de disparo. Sí que en las normas ponen que son arqueros, en las normas del arte de la guerra, pero como ya dije desde el primer vídeo que las miniaturas de Montenegro estaban en liquidación, me fue imposible adquirir arqueros de este ejército y los puse como honderos. Y aquí un poco también la infantería de auxiliares de infantería media, impacto, que bueno, los he puesto con escudos rojos y con los escudos azules, también como los legionarios, con honderos con apoyo de disparo. Se puede poner élite, se puede poner armadura, bueno, como queráis. Me hubiera gustado poner auxiliares Sagitari, que son los arqueros, pero ya os he dicho que por indisponibilidad no he podido. Y un poco la miniatura que me ha hecho más ilusión de este ejército son las miniaturas de artillería, que nunca había hecho artillería para la guerra. Aquí tenemos una catapulta, que es artillería pesada, que dispara hasta 8 unidades, pero básicamente es como un arquero. O sea, no tiene efecto
de bomba. Y luego también artillería ligera integrada, que son los escorpiones. Un tipo de unidad que no había pintado, no había montado hasta ahora en todos los ejércitos que tenía y me ha hecho gracia. Que sí que es cierto que estas unidades pueden disparar estando detrás de sus unidades, ¿vale? Y luego si cojo la opción de ejército del oeste, pues puedo poner los honderos baleares, que de hecho son el infantería ligera onda élite, ¿vale? Y luego aquí los generales, que teniendo mando más 6 puedes poner lo que quieras. Sí que solo hay un estratega en esta lista, que es Trajano, pero prácticamente puedes poner los tres brillantes y tranquilamente, ¿vale? Y luego aquí un ejemplo de partida que nuestro compañero Xavi Codina nos dijo una vez que a veces el 80% de, de la partida se decide cuando los jugadores escriben el plan de batalla. Y yo aquí cuando hice el plan de batalla y vimos y se montó una colina escarpada y un pantano en el ala izquierda, pues dije, bueno, como soy defensor y me van a atacar, que era alto imperio contra bajo imperio, pues pongo la infantería media en la colina escarpada, que esto es bastante difícil de penetrar, y luego los legionarios en la parte central. Pero mi contrincante, que era Andreu, puso en el plan de batalla una marcha de flanco. Entonces ahí se decidió prácticamente toda la partida. Porque si veis aquí en la parte derecha está el campamento, mis unidades medias, mis legionarios, pero ¿qué pasa? Esta zona para él era impenetrable, pero al salir la marcha de flanco, automáticamente huyen las unidades y una, eh, una, una lesión, una pérdida de cohesión automática. Entonces yo lo que hice fue huir ya directamente, meterme en la batalla y ahí por detrás, aquí veis la marcha de flanco, me pilló por detrás, se decidió la partida. Aquí ya me empecé a machacar, incluí el general para batallar, pero veis, capturó aquí el campamento y otra derrota para el que os habla. Y de nada, espero que os haya gustado las miniaturas y el ejemplo de partida y nos vamos viendo. Venga, un saludo.